Hoy vamos a hablar un tema bien importante. Seguimos en esta serie En Busca de Dios, basados en el libro de Nancy Lee DeMoss, En Busca de Dios. Y yo espero que Dios está hablando a sus corazones. Se haya hablado la semana pasada y hable hoy. El día de hoy vamos a ver algo bien importante, un tema bien interesante que es una cualidad indispensable, vital en la búsqueda de Dios. Si queremos acercarnos a Dios, si queremos estar cerca de nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos que entender que esto es algo vital, esto es importantísimo en nuestra relación con Dios. Así es que es una cualidad que todos presumimos tenerla. Todos decimos, yo soy así, yo la tengo. Es una cualidad que vemos que los demás no la tienen, pero yo sí la tengo. Y esa es la humildad. Decimos, yo soy una persona humilde, los demás no lo son. A este le falta humildad. Podemos ver la ausencia de humildad en las demás personas, pero no la vemos en nosotros, ¿verdad? Todos nos vemos como los más humildes del mundo y vemos a los demás como los más arrogantes y orgullosos del mundo. Pero vamos a darnos cuenta hoy que en realidad todos tenemos orgullo con el cual tenemos que luchar y tenemos que acabar, y no somos tan humildes como muchas veces nosotros pensamos que somos. Déjenles hago rápidamente una pregunta y ahorita les voy a hacer varias preguntas que van a estar de acuerdo al tema que vamos a ver el día de hoy, para hacernos un análisis de nosotros. Una pregunta rapidita. No me la conteste, nomás piénsala. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió disculpas a alguien? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? Déjame les digo que si fue hace más de un mes, está en problemas. Porque yo no creo que en un mes usted no se haya equivocado y no le haya tenido que pedir disculpas a alguien. Si no le ha pedido disculpas a alguien, seguramente usted está pecando de arrogancia. Esto, como les decía, esto es grave y es importante hacerlo porque cuando nosotros no perdonamos, eso quiere decir que nosotros somos orgullosos, que hay algo en nosotros que nos cuesta perdonar, y el orgullo es uno de los problemas más grandes que podemos tener contra Dios. Hoy vamos a ver acerca en este tema de la búsqueda de Dios, de buscando a Dios. Vamos a ver cómo nosotros podemos experimentar ese avivamiento, o para poder experimentar ese avivamiento en nuestras vidas, como empezamos a hablar la semana pasada, necesitamos empezar con ser personas humildes. Con humildad en nuestro corazón. Si en nuestro corazón no hay humildad, estamos empezando mal. Dice 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo empieza este versículo? ¿Con qué empieza? Dice, si se humillare. Es algo vital, como les decía, que tan vital que empieza con eso. Dice, si mi pueblo se humilla, entonces yo lo voy a escuchar. Oremos. Padre, yo te pido que hables a nuestros corazones, que quites de nosotros todo estorbo, quites de nosotros todo pecado, todo egoísmo, toda arrogancia que nos impide escuchar hoy tu voz. Queremos que tú nos quieres hablar. Queremos, Señor, yo quiero ser tuyo para exponer tu palabra, y te pido, Señor, que el oído de mis hermanos esté atentos a lo que tú tienes que decirnos. Quita de nosotros todo pecado, todo impedimento, para que tu palabra sea expuesta y escuchada el día de hoy, Señor. Háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía ahorita, la humildad es algo que todos queremos tenerla, y que vemos que los demás no la tienen. Vemos la ausencia de ella en las otras personas y nosotros pensamos que tenemos hasta de más. Pero hoy vamos a ver que realmente nos falta mucha humildad. Vamos a ver, dice Isaías 57:15, dice, porque así dijo el Señor alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Con quién habita Él? Él habita en las alturas y la santidad, pero también con el quebrantado y el humilde. ¿Qué tan importante es la humildad para Dios y en nuestra relación con Él? Que cuando nosotros no somos humildes, somos arrogantes, eso nos aleja de la presencia de Dios. ¿Quieres experimentar un avivamiento en tu vida? ¿Quieres experimentar un despertar espiritual en tu vida? Tenemos que empezar con siendo humildes.
humillándonos delante de nuestro Dios y siendo personas humildes. El lugar donde empieza el avivamiento es en el corazón humilde. El corazón arrogante, Dios lo ve de lejos. La arrogancia, el orgullo, esto nos aleja de Dios. El orgullo es lo opuesto a la humildad y eso nos aleja de Dios. Y para entender un poquito más esto de la humildad, vamos a ver un poquito lo opuesto, que es el orgullo. Primero, ¿qué es el orgullo? Primero, el orgullo nos aleja de Dios. Tenemos que saberlo, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios, que el orgullo nos aleja de la presencia de Dios. El orgullo no nos ayuda. El orgullo es algo muy popular en nuestros días, en el mundo en el cual vivimos. Ustedes podrán darse cuenta que la gente más aclamada, la gente más famosa, la gente más rica, podríamos decir, son personas muy orgullosas, muy arrogantes. ¿Y por qué? Porque el orgullo se ha convertido como un modelo a seguir dentro del mundo, que la gente y aún los cristianos admiramos muchas veces. Y decimos, yo quisiera ser como esta persona. Y es una persona totalmente arrogante y nosotros vamos detrás de esa arrogancia queriendo imitar a lo que Dios detesta, a lo que Dios no ama. El orgullo, hermanos, nos aleja de Dios. El mundo ama el orgullo, pero Dios no lo ama. Yo soy orgulloso cuando yo me creo mejor que los demás. Dice aquí, viene una pregunta ahí en el punto 1, ¿qué es el orgullo? ¿Cómo podemos identificar eso en nuestras vidas? El orgullo, hermanos, es exaltación propia. Cuando yo hablo solo de mí, cuando yo me creo mejor que los demás, cuando yo creo que sé más que los demás, cuando yo creo que tengo más que los demás, que pienso que soy mejor persona, eso es el orgullo. ¿Sabían ustedes que fue el primer pecado que existió? ¿Saben ustedes por qué el diablo se hizo diablo? Por el orgullo. Él quiso tomar una posición, tener algo que no le correspondía. Quiso estar en un lugar que no era para él, más alto de lo que le pertenecía. Quiso ser igual a Dios y ese orgullo lo mandó, lo mandó al infierno. Vamos a ver, y yo quiero que abran sus Biblias ahí en Lucas capítulo 18. Vamos a meditar en una historia muy interesante. Lucas capítulo 18. Que nos habla claramente y nos expone lo que es el orgullo y lo que es la humildad. Lo vemos en dos personajes en una misma historia. Ponga mucha atención para que usted vea cómo es que funciona el egoísmo o el orgullo y cómo es que funciona la humildad. Aquí tenemos el ejemplo de los dos, el orgulloso y el humilde. Y es una parábola que el Señor Jesús puso de un fariseo y un cobrador de impuestos. Escúchela con mucha atención. Lucas, empezando del verso 9 hasta el 14. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor así. Dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. ¿Ya vieron para quién va? ¿Para quién era? Dice a que se creían confiados primero en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Ahí está la arrogancia hablando, el orgullo hablando. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Miren, una frase importante ahí. Se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí está muy clara la palabra, lo que es el orgullo y lo que es la humildad, y nos lo ilustra en estos dos hombres. Este hombre primero dice que este fariseo se exaltaba a sí mismo, hablaba de sí mismo, ¿verdad?
Dice, yo soy mejor que los demás. Incluso Jesús empieza diciendo que esta historia era para aquellos que confiaban en sí mismos, aquellos que se creían más justos y aquellos que despreciaban a los demás. Esta es una cualidad del orgullo y ese orgullo es el que Dios detesta. Dice que este fariseo hablaba consigo mismo, oraba a él mismo. Este hombre tenía un sentimiento de orgullo, de justicia, de rectitud falsa, la cual no tenía, pero él creía que la tenía, y el orgullo le hacía sentirse engreído, le hacía sentirse superior a los demás, más santos que los otros, ¿verdad? Y por eso incluso dice que oraba consigo mismo, ni siquiera estaba orando a Dios, estaba orando para él, para exaltarse a él mismo. Y luego dice el 11, el fariseo se puso a orar consigo mismo y luego continúa, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros ladrones, malhechores. Se estaba comparando con otros. El orgullo es lo que hace, te compara con otras personas y te sientes bien cuando hay personas inferiores o más malas que tú o que tienen menos que tú, y eso te exalta y alimenta el orgullo. Este hombre tenía una falsa percepción de sí mismo y de la otra persona, ¿verdad? Cuando somos orgullosos, ni siquiera podemos ver nuestros propios errores. Todos estamos llenos de errores, tenemos defectos un montón. Y si alguien más viniera y nos dijera, los encontraría. Pero el problema es que nosotros no vemos nuestros propios errores. Es muy fácil ver a los demás. Mira este que faltista, mira este no tiene, mira este cómo anda vestido, mira este cómo habla, mira este qué hace. Y encontramos los defectos en las otras personas. Pero esa es una cualidad, hermanos, del orgullo. El orgullo nos lleva a hacer eso. No ver nuestros propios fracasos, nuestras propias debilidades, nuestras propias necesidades y poner nuestra atención en la paja del otro y no en la viga que está en nuestro oído, en nuestro ojo. Este fariseo no veía sus faltas, solamente miraba lo que el otro le faltaba hacer o lo que estaba haciendo mal y no se daba cuenta. Y luego decía el 12, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¿Qué estaba haciendo aquí? Se estaba exaltando a sí mismo. Mira lo que yo hago, yo doy, no, yo diezmo de todo, a mí no me falta, yo soy fiel a Dios. Y se exaltaba a eso mismo, pero eso simplemente es orgullo. ¿Cómo ve Dios el orgullo? Dice Proverbios 8:13, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Proverbios 16:5 dice, el Señor aborrece a los arrogantes. Es dura la palabra del Señor. Dice el Salmo 138:6, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos. ¿A quién? A los orgullosos. Wow, tremendo. Dice, mira de lejos, aborrece, no quiere nada. Lo que Dios nos está diciendo aquí, hermanos, que si eres un altivo, si eres un orgulloso, si eres un egoísta, Dios te está viendo de lejos. No estás cerca de Dios. No puedes estar cerca de Dios. El Espíritu Santo no puede hablar a tu vida. Tú no puedes exaltar y honrar a Dios si estás lejos de Él. No puedes agradar a Él. El orgullo nos mantiene lejos de la presencia de Dios. Nos mantiene lejos de la voluntad de Dios. Ahora, usted dice, pero ¿cómo yo no soy orgulloso? Si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes son orgullosos? Y alzaran la mano, yo no estoy seguro si fuéramos lo suficientemente honestos para alzar la mano y decir, yo soy orgulloso. No quiero hacer porque no quiero avergonzar a nadie, ni quiero ponerlos a algo que, que no, pero la verdad, hermanos, es que nos daría pena hacerlo, ¿verdad? Y no sé si fuéramos tan valientes para decir, yo soy un orgulloso. Pero la verdad es que lo somos. Y vamos a hacer una prueba. Esta prueba viene en estos mismos estudios que estamos viendo, en el cual estamos basando nuestras predicaciones. Vamos a ver 40 evidencias del orgullo. Yo quiero que usted piense, mire, yo le voy a hacer, van a hacer preguntas, 40 preguntas rapidito. Yo quiero que piensen rápido, ¿ok? Pónganme mucha atención, van pensando rápido porque lo vamos a ir pasando. Pero yo quiero que usted se conteste y sea honesto con usted mismo. No si los demás ven eso en usted, sino usted lo ve dentro de usted. ¿Sí me entienden? O sea, no que sea una evidencia que yo ando haciendo esto siempre, sino que quizás por dentro lo pienso, lo siento y yo creo así. Aunque no lo expreso, aunque otros no lo puedan ver, pero por dentro yo sé que soy así. Yo quiero que usted sea honesto con usted mismo y se responda, sí, a veces o nunca. Le voy a hacer una pregunta, ¿es usted así? Y usted puede decir, sí, o a veces, o no, nunca soy así.
Pero no me va a contestar, nomás contésteselo usted mismo. Y vamos a ver cuántas de estas usted va a decir que tiene. Primero, miren. ¿Desprecias o ves como inferiores a las personas que son menos educadas que tú, más pobres o menos exitosas que tú? Ese es un ejemplo, pero usted piensa, a ver, ¿alguna vez ha despreciado? Ni a la escuela fue. Este burro cabezón que va a enseñar a mí. ¿Alguna vez has dicho algo así? No me lo digas, nomás piénselo. ¿Lo has dicho alguna vez? A veces sí lo he dicho. Sí me siento más porque yo terminé, no fue ni a primero. O yo tengo más dinero. Este pobre gato no tiene nada. Yo sí tengo hasta un carro nuevo. ¿Has visto a alguien así? ¿Sí? ¿Algunas veces? ¿O no? Yo nunca he visto eso. ¿Te ves a ti mismo como una persona más espiritual que los demás hermanos de la iglesia? Yo sí soy mejor cristiano. No, este ni viene casi. ¿Qué clase de cristiano es este? ¿Has comentado algo así? Más rapidito vamos a ir, ¿ok? ¿Criticas a aquellos que no hacen lo que tú haces? ¿Que no se divierten como tú? ¿No hablan como tú? ¿No se visten como tú? ¿Crees que eres mejor que ellos? ¿Encuentras con facilidad las faltas de los demás y lo hablas con alguien más? ¿Tienes una lengua cortante y crítica? ¿Corriges y criticas frecuentemente a tus compañeros, pastor u otras personas de posición en liderazgo como maestros o directores? ¿Le dedicas un tiempo excesivo al esfuerzo de mantener tu apariencia física, como el cabello, el maquillaje, la ropa, el peso, la forma física? ¿Evitas tener las señales del envejecimiento? Esa me caló. Ok, ¿dónde voy? ¿Eres motivado por el reconocimiento, la aprobación, la aceptación o el halago de los demás? ¿Te gusta contradecir o discutir? ¿Siempre piensas que tu forma de hacer las cosas es la correcta, la mejor? ¿Tienes un espíritu sensible o delicado? ¿Te ofendes fácilmente? ¿Te hieren los sentimientos fácilmente? ¿Pretendes ser lo que no eres? ¿Tratas de dar una mejor impresión de ti mismo más de lo que eres en verdad? Es decir, si alguien tuviera en la iglesia, se sorprendería de cómo eres en tu casa. ¿Te cuesta admitir que estás equivocado? ¿Te cuesta confesar tus pecados a Dios y a otros de manera específica? ¿Tienes dificultades de compartir con otros tu verdadera necesidad espiritual y tus luchas? ¿Te cuesta orar en voz alta con los demás? ¿Eres excesivamente tímido? La timidez es esto, es orgullo. ¿Saben? A mí me sorprendió eso cuando la timidez, una persona, porque normalmente, miren, nuestro concepto de una persona humilde es una persona callada, es una persona tímida, es una persona que no se expresa mucho. Eso es una persona humilde, ese es el concepto, pero en realidad no. Muchas veces eso simplemente es un orgullo disfrazado. ¿Saben por qué? Porque la timidez, ser calladito a veces, lo hacemos porque, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Me preocupa mucho el qué dirán, que mejor me quedo callado. Eso es orgullo, porque me preocupo demasiado por mí. Esto es egocentrismo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a herir? Y pienso solamente en mí. Y eso es una manera de orgullo. ¿Te cuesta orar en voz alta con los demás? Ya eso elegimos. Dice, ¿te cuesta relacionarte y ser amistoso en la iglesia con las personas que no conoces? ¿Te enojas cuando se te pide algo o cuando se espera que sirvas a tu familia o a otros? ¿Te pones a la defensiva cuando eres criticado y corregido? ¿Eres perfeccionista? ¿Te impacientan las personas que no lo son? ¿Tiendes a ser controlador con tu esposa, esposo, tus hijos, tus amigos o con aquellos con los que trabajas? ¿Interrumpes a las personas cuando hablas? Esta es buena. ¿Sabes por qué? Porque si interrumpes a alguien, quiere decir que lo que tú vas a decir es más importante que lo que están diciendo. Cállese ya, porque ahora le voy a decir algo más importante. Dice, ¿se siente tu esposa o tu esposo intimidado por tu espiritualidad? ¿Sientes que tu esposo o tu esposa nunca podrá llenar tus expectativas de lo que significa ser un buen esposo o una buena esposa?
te quejas del clima, la salud, las circunstancias, el trabajo de tu iglesia. Te quejas, eres una persona quejosa. ¿Sabes por qué eso es orgullo? Porque piensas que mereces algo mejor. Esta iglesia está muy caliente, yo necesito una iglesia más fresca. Esta iglesia está muy fría, yo merezco algo mejor. Pensamos que necesitamos algo mejor, ¿verdad? Que nos merecemos algo. ¿Hablas mucho de ti mismo? ¿Estás más preocupado por tus problemas y necesidades y no por las preocupaciones de los demás? ¿Te preocupa lo que otros piensen de ti? ¿Te preocupas demasiado por tu reputación o la de tu familia? ¿Qué van a pensar de mis hijos? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Das gracias por las cosas pequeñas a Dios y a los demás? ¿O piensas que te lo mereces? ¿Te descuidas en la oración, en la meditación, en la palabra de Dios? ¿Te hieres cuando tus logros o actos de servicio no son reconocidos o recompensados? ¿Te hieres que tus opiniones o tus sentimientos no sean tomados en cuenta por tu pareja, por tu jefe o por alguien más? ¿No te gustan las reglas? ¿Te disgusta que te digan lo que tienes que hacer? ¿Tienes problemas con la autoridad? ¿Te sientes mejor que los demás por tu educación, por tu belleza natural, por tu estatus económico? ¿Evitas participar en ciertos eventos por miedo a ser avergonzado o parecer un tonto? ¿Evitas estar rodeado de cierto tipo de gente porque te sientes inferior en comparación con ellas o te sientes que no estás a su altura? ¿Te sientes incómodo invitando a personas a tu casa porque crees que no es lo suficientemente bonita lo voy a leer otra vez. ¿Te sientes incómodo invitando personas a tu casa porque no crees que sea lo suficientemente bonita o porque no puedes atenderlos de manera espléndida? ¿Se te hace difícil hacer saber a los demás cuando necesitas ayuda, ya sea práctica o espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a una persona o a un miembro de tu familia o compañero de trabajo o miembro de la iglesia, me equivoqué, podrías perdonarme? ¿Cuántos de ustedes no respondieron, dijeron no a todas? ¿Alguien dijo sí a alguna? Supongo que sí, ¿no? Si no dijeron no, ¿alguien dijo no a todas? ¿No? Entonces por lo menos dijeron sí a una, ¿verdad? ¿O más? Yo creo que sí a más. ¿Saben qué? Si te dijeron sí a una, entonces son personas orgullosas. Somos personas orgullosas. Hay mucho orgullo en nuestro corazón que necesita ser quebrantado. Yo estaba meditando esta semana, miraba que cuando estaba preparando esto, que los problemas más grandes que yo he tenido han sido cuando he sentido que mi orgullo ha sido herido y yo he reaccionado. Y el Señor me ha usado eso para demostrarme cuánta humildad me falta en mi corazón. He tenido algunos problemas y esos problemas más grandes que he tenido, las maneras en que he explotado y he perdido el control en mi vida, fue cuando sentí que alguien estaba de alguna manera abusando de mí y sentí que mi orgullo estaba siendo herido y lastimado y reaccioné de una manera errónea y Dios me mostró que no soy tan humilde como pensé que era. Y eso es lo que sucede y muchas veces Dios nos permite estar en esas situaciones para demostrarnos cuánto nos falta. Muchas veces creemos que lo somos, pero en el momento de la prueba nos damos cuenta que no lo somos. Un simple test, unas simples preguntas nos demostraron que no lo somos. Imagínense ustedes cuando somos tentados, cuando somos probados y nuestra humildad es probada. Estoy seguro que saldremos con cuentas mochas y nos hará falta todavía más humildad de la que pensamos que nosotros ya tenemos. La humildad, hermanos, número 2, nos acerca a Dios. Esto es lo que Dios espera de nosotros y es lo que Dios quiere. Dice Mateo 11:29, carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Gálatas 5:22 y 23, vemos que la humildad es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahorita mirábamos en la historia que leíamos en Lucas 18, del hombre fariseo y del recaudador de impuestos. Su actitud era muy diferente el uno del otro. Aquel pecador, despreciado por todo el mundo, realmente estaba mostrando la humildad que Dios espera que nosotros
debemos de tener. La humildad, hermanos, como les decía ahorita, no es ser una persona callada, no es una persona introvertida, no es ser tímido, no es ser indeciso, no es ser inseguro, es más, ni siquiera ser pobre. A veces pensamos, esta es una persona bien humilde, como que es sinónimo de pobreza. Eso no es la humildad. La humildad tiene que ver con el carácter gentil, un carácter manso, un carácter suave. Eso es la humildad. La humildad, hermanos, es fortaleza bajo control. Y estaba escuchando un mensaje del pastor Miguel Núñez que hablaba de esto de la humildad, y él expresaba y decía que antes, mucho antes, para poder referirse a esta palabra, lo ponían como un ejemplo, y ponían el ejemplo de un caballo amansado. Un caballo manso es como para referirse a la humildad. Eso es la humildad, un caballo manso. ¿Por qué? Porque un caballo manso no es un caballo débil, no es un caballo inservible. Es un caballo que tiene una fuerza enorme, una fuerza igual que un caballo salvaje, pero está bajo control. La tiene controlada. Eso es la humildad. Es fortaleza bajo control. Sé cómo actuar, sé cómo controlarme. Eso es, no es debilidad, ¿verdad? Es simplemente fortaleza bajo control. Cuando el caballo está salvaje, no se somete a nada. Corre, brinca, repara y nadie lo puede detener. Pero un caballo manso se somete a su jefe, obedece a su jefe, se deja montar por su jefe. Eso es la humildad, ¿verdad? Así es que eso es lo que queremos hablar, y eso es lo que Dios espera de nosotros. No caballos salvajes que hacen y deshacen, que no tienen control. Ahorita leamos en los frutos del Espíritu que aparte de la humildad, viene el dominio propio. Es decir, el control. Eso es parte de la humildad que como hijos de Dios nosotros debemos de tener. Entonces, podemos resumir que la humildad es simplemente fortaleza bajo control. Jesús fue un hombre humilde y siempre obedeció a Dios. Y Él mostró lo que era realmente la la humildad. Miren, las veces que Él se enojó, Él nunca perdió el control. Vemos a Jesús, muchas veces la gente lo llamó glotón, le dijo borracho, le dijo mentiroso. ¿Y sabes qué hizo Jesús? No hizo nada. Jesús no se defendió. Jesús no perdió el control. Dijo, ¿y tú qué? Tú estás peor, mira, ni te bañas y tú estás todo debilucho, todo enfermo, estás ciego. Jesús tenía muchas cosas que decir. Conocía el pasado, sabía de qué pata cojeaba la gente. Y Jesús nunca usó eso para defenderse. Pero cuando vino al templo y vio que estaban profanando el lugar santo, entonces se enojó. Pero no se enojó, no perdió el control. Perdón, se enojó pero sin perder el control. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que hacía, aun cuando volcó las mesas, estaba haciendo y actuando correctamente. ¿Por qué? Porque estaba bajo control. Era humildad, fue un hombre humilde que nunca perdió el control. Tenía fuerza, no era una persona débil de carácter, no era una persona que podía ser manipulada, era un hombre humilde, fuerte de carácter, bajo control. Ese era Jesús. Y hay algunos otros ejemplos en la Biblia que podemos ver y entender como hombres humildes. Y uno de ellos es el de Moisés. Este hombre Moisés también fue un hombre que mostró los dos lados de la moneda, tanto el orgullo como la humildad. Miren, cuando Moisés, todos sabemos que Moisés nació en Egipto, mientras el pueblo estaba en esclavitud. Dios tenía un propósito especial para él. Y él, por el plan de Dios, fue criado, aunque nació de unos judíos, pero fue criado del rey. 40 años estuvo ahí. A los 40 años, un día salió. Imagínense ustedes todo el entrenamiento que él tuvo. Él fue criado como hijo del faraón. Estaba preparado para gobernar. Sabía defenderse. Sabía pelear seguramente. Era un hombre físicamente bien dotado y bien preparado para pelear y para lo que sea. Y mentalmente también bien educado. Y dice que un día, después de 40 años, salió a pasear y vio como un egipcio golpeaba y maltrataba a uno de sus hermanos judíos. ¿Saben qué pasó? Todos sabemos la historia, ¿no? Se enojó, perdió el control y mató a aquel egipcio. Era un hombre sin control. Tenía fuerza, tenía estrategia, sabía, conocía y pudo acabar y matar a aquel hombre. Y lo acabó. Pero eso no era humildad. Eso era orgullo, era fuerza fuera de control. Entonces lo que Dios hace, lo lleva 40 años ahora al desierto. 40 años a cuidar ovejas.
40 años sometido a su suegro. Vivía en la casa de su suegro y su suegro lo mandaba y él trabajaba para él. Imagínense lo difícil que ha de ser eso, que el suegro te esté diciendo lo que tienes que hacer. ¿Sabe para qué fue todo eso? Para enseñarle humildad. Dios lo llevó para enseñarle lo que era la humildad. Ahora, no era el hijo del faraón que tenía todo el mundo a sus pies. Ahora era el pastor de unas ovejas torpes. Ahora obedecía las órdenes de un suegro. Eso era suficiente para humillarlo, para enseñarle humildad. A los 80 años regresa y saca al pueblo de Dios de Israel y los lleva por el desierto a la tierra prometida. Pero ¿sabes qué? En una ocasión, cuando Dios se enojó contra el pueblo por su rebeldía y Dios decidió acabar con todo el pueblo, dice, ¿sabes qué? Voy a acabar con este pueblo, me tiene cansado. Moisés dice, no, Señor, no lo hagas. Mátame a mí mejor. ¿Sabes qué estaba mostrando? Ahí estaba mostrando humildad. Finalmente había aprendido la humildad. Ahora, él no se enojó también, dijo, sí, acábalos, vamos a acabarlos y nos vamos ya de aquí, dejamos toda esta gente malagradecida. Él dijo, no, Señor, ten compasión de ellos. Eso era la humildad. Aunque lo vimos que no fue un hombre perfecto, porque después lo vemos enojado, dándole la piedra con coraje y perdiéndose la tierra prometida. David, igual manera, un hombre que mostró, y quiero leerle la historia para que, vamos a 2 de Samuel, para entenderla más bien, es más bonito si la escuchamos directamente de la palabra del Señor y no perdemos tanto tiempo dándoles explicaciones. 2 de Samuel 16. Vamos a ver también aquí la humildad de este siervo. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿por qué era un hombre conforme al corazón de Dios cuando había cometido asesinato, había cometido adulterio, había matado, había hecho tantas cosas y sin embargo seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque era un hombre humilde. Miren lo que pasó en esta historia. 16 del 5 al 12. ¿Lo tienen ahí? 2 de Samuel 16 del 5 al 12. Dice, cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de ahí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarle piedras a David y a todos los oficiales. Dice, déjenme les explico un poquito de lo que está pasando aquí. David estaba en el trono, pero su hijo Absalón se levantó en contra de él. Quería ser rey, él todavía era rey David, y su hijo le quería quitar el trono. David, para no pelear con su hijo, él deja el trono, se va y va, como quien dice, huyendo. Y mientras va huyendo sucede esto. Dice que sale este hombre llamado Simí, sale y le empieza a tirar piedras y a gritarle y le dice, a pesar de todas las... Ay, no lo veo bien. Dice, al pasar todas las tropas y la guardia real rodeaban al rey. Perdón, voy a leer otra vez el 6. Dice, déjame lo leo del principio, perdón. No ando medio ciego ahora. Dice, cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirar piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí le decía al rey, largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Serbia, le dijo al rey, ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Así habla el orgullo, ¿no? Así es el orgullo. ¿Quién se cree este perro muerto? Déjame, le arranco la cabeza. ¿Cómo se atreve a maldecir al rey? Aquí va enfrente de ti, rey, te va diciendo estas cosas. ¿Cómo puedes permitir eso? No podemos permitir que haga eso. ¿Quién se atreve a hablarle al rey así? Dice David, pero el rey respondió, esto no es asunto mío ni de ustedes, hijo de Serbia. A lo que el Señor
A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abiasí y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. Eso era humildad. Estaba aceptando, era el rey, pero aceptaba lo que estaba pasando. Dijo: el Señor tiene todo en control. Déjalo que pase, déjalo que diga lo que tiene que decir. Y el otro, sí, esa era fuerza bajo control. David era el rey. Llevaba su guardia ahí, nomás era cuestión de que le dijera a este hombre: sí, córtale la cabeza. Y en menos de un minuto iba a tener la cabeza de ese hombre ahí. Sin embargo, él controla esa fuerza, controla ese orgullo. Dice: déjalo que diga lo que tiene que decir. El Señor sabe por qué está permitiendo esto. Jesús es otro ejemplo, ya lo miramos ahorita, de humildad. Saben que Jesús fue el único ser humano, hablándolo a él como ser humano, que nunca perdió el control, que nunca el orgullo le ganó. A David le ganó en otras instancias. Ahorita vemos un acto de humildad, pero en otras veces lo vemos dejándose llevar por el orgullo. Igual que a los otros reyes, igual que a todos los otros personajes en la Biblia como Moisés. Hemos visto también la vida de Abraham, hombres que fueron grandes siervos de Dios, pero en algún momento se dejaron llevar por el orgullo. Pero Jesús nunca lo hizo. Siempre mostró humildad. La humildad siempre, él permaneció bajo control, bajo cualquier circunstancia. Él nunca, ¿se acuerdan cuando Pedro le arrancó la oreja a aquel cuando vinieron a arrestarlo? Que Pedro perdió el control, tenía la fuerza y le arrancó la oreja al guardia. ¿Qué dijo Jesús? Esto no, Pedro, así no se hacen las cosas. Y le agarró y le puso otra vez la oreja a aquel hombre. Jesús, fuerza bajo control. Pedro, orgullo, fuerza fuera de control. La humildad, hermanos, es ausencia de la autodefensa. Decir: no me defiendo. Qué duro es eso. Saber que te están atacando, que te están levantando falsos y quedarte callado. Así que Dios me defienda. ¿Podemos decir eso? Dios, no se los tomes en cuenta, perdónale sus pecados. Déjame, me vengo yo. No, ¿cómo van a...? ¿Saben? Hace muchos años cuando yo empecé a ser pastor, yo estaba en México. No tenía todavía ningún entrenamiento, no iba a ningún seminario. Era la primera vez que yo estaba de pastor en una iglesia, y de hecho estaba nomás como medio tiempo. Y recuerdo en una ocasión, ya tenía ahí yo creo como un año o más tal vez, duré 2 años en esa iglesia antes de ir al seminario. Y iban grupos misioneros de aquí de Estados Unidos para allá, y en una ocasión llegó un grupo misionero, y este grupo misionero, ya cuando se iban al final, vinieron y me dieron $100 a mí, como era el pastor, y nos dieron otros $100 para la iglesia. Pero ya después de que se fueron, uno de los hermanos de la iglesia pensó que yo me había quedado con el dinero que era de la iglesia, y entonces me acusó de que me había robado el dinero, y anduvo diciendo, y yo me acuerdo cuando me enteré, me entró así como si me hubieran prendido ¿cómo se dice? Esas la mecha que le prenden a los cohetes antes de tronar. Me explotó y me trajo a la cabeza y me hizo enojar. Y me acuerdo que se me calentó la cabeza, estaba bien enojado. Y no pensé nunca: Dios, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué me quieres decir? Yo me dije: voy a arreglar este asunto. Y llamé a todos los hermanos y le dije: vengan, y vinieron todos los hermanos y tuvimos una reunión. Y me acuerdo que yo estaba bien enojado, bien molesto. Y me acuerdo que dejé al hermano en ridículo, lo avergoncé delante de todos, avergonzado porque me había... Y me acuerdo que el hermano pues trató de defenderse, pero no pudo, no tenía argumentos para defenderse, y yo vacié todo mi enojo con él. Pero después él se levantó y dijo: ¿saben qué? Yo me voy, ya no vuelvo a esta iglesia. Y me acuerdo que cuando pasó eso, todavía me acuerdo, y en cuanto sucedió eso, me vino una convicción del Espíritu bien tremenda a mi corazón, que me hizo llorar y llorar, llorar como nunca he llorado en la vida. Y enfrente de los hermanos, yo que estaba humillando a un hermano, Dios terminó humillándome a mí enfrente de todos ellos. Y terminé llorando y pidiéndoles perdón. Y el Señor me enseñó que había mucho orgullo en mi corazón todavía. Y lo sigue haciendo todavía, porque hay muchas cosas todavía en las que a veces pierdo el control. Y Dios tiene que humillarme muchas veces y mostrarme que aún falta mucho que cambiar. Y esto de la humildad, hermanos, es algo que realmente nos entorpece la relación con Dios. Yo ahorita les decía en el estudio que muchas veces tenemos
tenemos conceptos de Dios, tenemos enseñanzas, tenemos tradiciones en nosotros que creemos que esa es la manera en que tenemos que relacionarnos con Dios. No hemos ido a la palabra, son cosas que nos han enseñado. Y eso simplemente nos aleja de Dios, no nos acerca a Dios. Lo que realmente nos acerca a Dios es conocerlo a Él a través de su palabra, que es lo que dice ahí. Y tenemos que darnos cuenta que el orgullo es algo que realmente obstruye mi relación con Dios y que Dios necesita trabajar en Él. Hay mucho orgullo en nosotros, hay mucho orgullo. Si nos damos cuenta y somos honestos, esas 40 preguntas que les hice ahorita no son nada. Hay muchas cosas más graves en nosotros todavía que nos demuestran que hay mucho orgullo en nosotros. ¿Saben cómo podemos darnos cuenta de que si realmente somos humildes o no? Todos podemos decir y decir, no, yo sí soy una persona muy orgullosa. Yo soy una persona pecadora. Yo pierdo la paciencia, yo me enojo. Yo a veces digo cosas que no están bien. Yo puedo decir eso de mí mismo. Yo me puedo, como quien dice, autocondenar a mí mismo, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es la verdadera prueba? Cuando esas cosas que yo digo de mí, alguien más me las dice. Cuando alguien viene y me dice, eres un orgulloso, eres un arrogante, eres un mentiroso, eres un impaciente. ¿Y tú qué? ¿Te sientes muy perfecto o qué? Rápido nos sale el orgullo por dentro para defendernos. Ahí es donde nos damos cuenta si realmente somos humildes o no. Esa es la verdadera prueba de la humildad. Ahora, ¿cómo puedo ser humilde entonces? Primero, quebrantándome. Tengo que aprender a quebrantarme. Santiago 4:8 dice así. Dice, acercaos pues a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuélvase vuestra risa, se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. La manera de realmente ser humildes, hermanos, es quebrantándonos. Es humillándonos delante del Señor. Limpiar nuestras manos, purificar nuestro corazón y quebrantarnos y humillarnos delante de Él. Muchas veces pensamos que el quebrantamiento tiene que ver solamente con tristeza, que tiene que ver con lágrimas. Yo puedo llorar sin estar quebrantado, o puedo estar quebrantado y no necesariamente llorar. El quebrantamiento, hermano, no es un sentimiento, no es una emoción, es una elección que yo hago. Y es la elección de someterme a Dios. Es la elección de vivir bajo la voluntad de Dios. Eso es el quebrantamiento. Yo dejo lo mío y me someto a Dios. Estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Si Dios dice que está mal, está mal. Si está bien, está bien. Estoy de acuerdo con Dios. Eso es el quebrantamiento. Es estar de acuerdo incondicionalmente con Dios, a lo que Él diga, a su voluntad. Es decir, entonces que el quebrantamiento es cuando me entrego incondicionalmente a la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste. Eso es quebrantamiento. Yo ya no hago lo que yo quiero. Ya no le doy rienda suelta a mis deseos. Yo me someto a Dios. Es estar dispuesto a obedecer a Dios en cualquier cosa. Decirle a Dios sí a lo que sea. Hago a un lado mis planes, hago a un lado mis deseos para seguir la voluntad de Dios. Y luego número 2, ¿cómo puedo ser humilde? Reconociendo que soy un pecador. ¿Se acuerdan la historia del que miramos al principio, del recaudador de impuestos y del fariseo? Dice Lucas 13:18. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El fariseo oraba dando gracias porque no era igual que el pecador. El cobrador de impuestos lo único que podía pedir era compasión. Señor, ten compasión de mí. Él no se justificó, esperó que Dios lo justificara. ¿Saben? El problema que Jesús tenía con los fariseos, ¿saben cuál era? El problema que Jesús tenía con los fariseos no es que fueran pecadores, porque Él dice que andaba con los pecadores. Incluso andaba con prostitutas. Andaba con cobradores de impuestos. Algunos de ellos eran sus seguidores. Era gente pecadora. Pero no traía a fariseos con Él. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Jesús tenía tanto problema con los fariseos? Porque los fariseos se creían personas justas.
creían que eran personas que no necesitaban de Dios. Se sentían correctos, se sentían que estaban bien, que no había nada mal en ellos. Y eso realmente era un problema. Y Dios, hermanos, hoy en día en nosotros, créanme, mira, a veces nosotros despreciamos a la gente por lo que hace, por su pecado, por quién es. O valoramos más a unas personas más que a otras. Nosotros realmente no conocemos el corazón de la gente. Dios sí lo sabe. Y Dios, hermanos, Dios no está tan preocupado por el pecado que nosotros hacemos. Nosotros sí, nos preocupa mucho qué pecado hiciste, qué mentirota contaste. Este contó una mentirota, pero este contó una mentirita. Este no hay problema. Este hizo una fallota y este hizo una fallita. Este un pecado grandote, este un pecadito. Nosotros calificamos los pecados, pero Dios no es así. Delante de Dios son iguales. Y en realidad a Dios, honestamente, no le preocupa qué pecado usted hizo, qué pecado yo hice. Lo que realmente le preocupa a Dios es qué actitud tenemos hacia ese pecado cuando somos confrontados. ¿Nos excusamos? Decimos, no, esto no es tanto, no, eso no, para mí no es mucho. Eso es un pecadito, ¿no? Comparación con lo que el otro hizo. Cuando nos justificamos a nosotros mismos, cuando nos creemos más justos que los demás porque yo no hice lo que el otro está haciendo, eso le molesta a Dios. Él podía andar con prostitutas, él podía andar con cobradores de impuestos y no tenía ningún problema con ellos porque ellos sabían que eran pecadores. Dice, yo he fallado, yo he pecado. Pero los otros, los fariseos, no aceptaban que habían pecado. Se sentían más justos. Y eso es orgullo. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios ve de lejos al orgulloso. Pero al humilde, que es igual que el pecador que el otro, lo toma porque se arrepiente. Porque viene a él con humildad. Quiero terminar con esto y diciéndoles, pónganme mucha atención. Una comparación entre personas orgullosas y personas humildes. Dice, las personas orgullosas se enfocan en los fracasos de otros. La gente quebrantada está abrumada por sus propias necesidades espirituales. Las personas orgullosas tienen autorrectitud, tienen un espíritu crítico que buscan las faltas en los demás, miran las fallas de los demás bajo microscopio, pero las propias con un telescopio. La gente quebrantada es compasiva, puede perdonar porque sabe lo mucho que le ha sido perdonado. Piensan lo mejor de las demás y los estiman más que ellos mismos. Las personas orgullosas tienen necesidad de probar que están en lo correcto. Las quebrantadas están dispuestas a ceder ese derecho de estar en lo correcto. Las personas orgullosas protegen su tiempo, sus derechos y su reputación. Las quebrantadas se niegan a sí mismos. Las personas orgullosas desean que se les sirva. Las quebrantadas se sienten motivadas a servir a los demás. A las personas orgullosas les gusta ser reconocidas y apreciadas. Se sienten heridas cuando otros son promovidos y ellos son pasados por alto. La gente quebrantada, en cambio, está consciente de su falta de mérito. Se siente emocionada si Dios la usa en algún ministerio. Está contento cuando otros son exaltados. Las personas orgullosas tienen la idea en su subconsciente de que es un privilegio para este grupo tenerlos a ellos con sus dones. La gente quebrantada tiene en su corazón una actitud que reconoce que no merece ser parte del ministerio y que la noción de que no tiene nada que ofrecerle a Dios excepto la vida de Jesucristo fluyendo a través de sus vidas quebrantadas. Las personas orgullosas se sienten confiadas de lo mucho que saben. Las personas quebrantadas son humildes en reconocer cuánto les falta aprender. Las personas orgullosas se apresuran a culpar a los demás. La gente quebrantada acepta la responsabilidad de sus acciones y puede identificar lo que hizo mal. Las personas orgullosas se ponen a la defensiva cuando son criticadas. En cambio, la quebrantada recibe la crítica con apertura de espíritu y humildad. Las personas orgullosas se preocupan por ser respetables, se preocupan por lo que piensan los demás y trabajan por proteger su imagen y su reputación. La quebrantada, en cambio, se preocupa por ser genuina. Lo que le interesa y le preocupa no es lo que los demás piensen, sino lo que Dios sabe de ellos. Esta gente está dispuesta a perder su propia reputación. Las personas orgullosas, cuando pecan, se aseguran de que nadie se entere. Su instinto es el de encubrir sus faltas. La gente quebrantada, cuando ha sido
quebrantada no le importa quién lo sepa ni quién se entere. Está dispuesto a quedar expuesto porque ya no tiene nada que perder. A las personas orgullosas se les hace difícil admitir que están equivocadas y pedir perdón. La quebrantada admite rápidamente su falta y pide perdón cuando es necesario. Las personas orgullosas se preocupan por las consecuencias de sus pecados. La gente quebrantada se aflige por la causa de la raíz del pecado. Las personas orgullosas sienten remordimiento por sus pecados y se lamentan cuando son descubiertos. La gente quebrantada se arrepiente genuinamente de su pecado y lo evidencia abandonándolo por completo. Cuando ocurre un malentendido o un conflicto, las personas orgullosas esperan a que el otro venga a pedir perdón. Las quebrantadas toman la iniciativa y buscan la reconciliación. Corren a la cruz, se esfuerzan por llegar primero sin importar lo equivocado que el otro pueda estar. Las personas orgullosas están ciegas y no ven la condición real de su corazón. Las personas quebrantadas caminan en la luz. Las personas orgullosas no creen tener nada de qué arrepentirse. Las quebrantadas se dan cuenta de que su corazón tiene que estar en continua actitud de arrepentimiento. Las personas orgullosas no creen que necesitan de un avivamiento, pero aseguran que los demás sí. La gente quebrantada siente la necesidad de tener encuentros frescos con Dios y mantener una llenura fresca de su espíritu en el corazón. Yo te pregunto, ¿cuál prefieres? ¿El orgullo o el humilde? La promesa de Dios es para los humildes. Hay promesa para los humildes, no hay promesa para los arrogantes. ¿Alguien sabe cuál es la promesa para los humildes? Mateo 5:4 dice: dichosos o bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay bendición al ser humildes. ¿Saben? Esto lo escuchaba también del pastor Miguel Núñez en la misma predicación que estaba escuchando de esto. Y él ponía un ejemplo del reino animal. Dice que en el reino animal, en las personas, ¿cuál es el rey? Todos sabemos, ¿no?, que el león es el rey y se come al corderito. Fácilmente de una mordida se lo acaba y se acabó, se echó un corderito. En los cielos el águila vuela y se come cualquier otro pajarito, se lo acaba. Pero ¿saben cuál es la realidad de los dos? De que tanto el león como el águila están en extinción, se están acabando. Pero corderitos hay un montón, pajaritos hay un montón. Lo que él decía, esta es la verdad, dice que los bravucones no heredarán la tierra. El orgullo no nos sirve de nada. El orgullo simplemente nos va a poner en extinción. La humildad tiene grandes bendiciones para nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos confrontas, porque nos hablas, porque nos muestras cuánto más nos hace cambiar. Cuánta falta nos hace, Señor, ser humildes. Aprender de ti, que fuiste un hombre siempre con una fortaleza de carácter perfecta, que nunca perdió el control, que nunca se dejó llevar por las emociones, que nunca fue por las actitudes de otros, por los deseos de otros, por los ataques de otros. Te maldijeron aun cuando hablaron mal de ti, aun cuando te humillaron, tú permaneciste bajo control, Señor. Perdónanos, Señor, porque nosotros a la primera saltamos y sacamos la espada y cortamos la oreja como lo hizo Pedro. Actuamos como Abisaí queriéndole cortar la cabeza al otro. Insultamos, nos defendemos, porque hay un orgullo bien grande en nosotros todavía. Necesitamos ser quebrantados, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Muéstranos cuánto necesitamos cambiar, cuánta humildad necesitamos aprender. Porque no es solamente que seamos personas mansas, quebrantadas y bien bonitas y bien parecidas. Es que esto nos acerca a ti. Es que esto es lo que tú esperas de nosotros. Dice tu palabra que tú ves de cerca al humilde. Te agrada el humilde y tú quieres que nosotros seamos humildes. Y así queremos ser. No la falsa humildad que nos enseña el mundo, sino la humildad de carácter que tú esperas y que nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos a ser como tú. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.